No hay otro como tú. Daniel 1:8, por favor. ¿Lo tiene? A la voz de tres. 1, 2, 3. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Padre, nuevamente te pedimos el día de hoy que nos ayudes, Padre, a entender tu palabra y que nos ayudes a entender que los que se propongan en su corazón el mantenerse puros son los que van a reinar con Cristo. El día de hoy, Señor, háblanos una vez más, primeramente a mí, Señor, que mi boca sea usada, Señor, para yo mismo, Señor, recibir tu palabra. Y así todos mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La semana pasada estuvimos viendo que el libro de Daniel, vamos a estar estudiando Daniel, vamos a estar estudiando Apocalipsis, no sé cuántas semanas, va a ser algo así como lo que tuvimos en el tabernáculo de David, pero el libro de Daniel está muy relacionado, o totalmente relacionado con los tiempos del fin. De hecho, a Daniel se le dieron a entender los tiempos del gobierno humano y cuándo vendrá el gobierno divino. Jesús advirtió en Mateo 24, como profetizó Daniel, el que le entienda. Jesús, hablando de los tiempos del fin, nos dijo, tienen que entender lo que profetizó Daniel, tienen que saber de qué habló Daniel. Amén. Y el libro de Daniel lo vamos a estudiar, está en dos partes, los capítulos del 1 al 6 hablan de los hombres del reino, hombres y mujeres del reino. Y del capítulo 7 hasta el final, en el del 7 al 12, habla de cómo y cuándo va a venir ese reino. ¿Cuántos tienen interés en saber estas cosas? Pero necesitamos entender el primer capítulo del libro de Daniel. La semana pasada hablábamos acerca de que esta porción que acabamos de leer nos habla de un principio espiritual. Los que reinan, hablan, aman la verdad. Aman la verdad. Tienen amor de la verdad. Daniel era un esclavo junto con sus amigos y había sido hecho eunuco para estar en el palacio del rey. Y vimos varias características que necesitan las personas que van a entrar al palacio del rey, que van a reinar. Pero una de ellas es que él se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Vimos también la semana pasada que Jesús dijo, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. La gente se escandalizó y él dijo, hey, ¿por qué se escandalizan de lo que les dije? La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Palabras son nuestra comida, y eso fue lo que estuvimos viendo la semana pasada y quiero continuar allí. Palabras son la comida del ser humano. Comemos información, comemos palabras, ya sean escritas, ya sean habladas, ya sean imágenes que se nos presentan, son el alimento diario. Imagínate, como lo vimos la semana pasada, que no servirían en la mesa del rey Nabucodonosor. Él era rey de reyes. Acuérdate de esto, una nación puede tener una influencia, ¿verdad? Por ejemplo, el presidente de nuestra nación tiene influencia desde el norte al sur de México, amén. Pero en aquel tiempo un imperio tenía dominio sobre todo un continente, sobre toda una región. Nabucodonosor no era rey solamente de Babilonia, era rey de reyes. Había 120 provincias y esas provincias no eran como el estado de Guanajuato, eran 120 reinos. Él era un hombre muy poderoso, él era un hombre muy rico.
¿Qué no se daría en esa mesa real? ¿Qué tipo de vino sería el que se bebía? El mejor. Los mejores bocados, los mejores guisados, las mejores frutas. Los mejores cocineros había en ese palacio. Y cuando el rey manda que todos los varones príncipes que fueron capturados de Judá coman de la mesa, beban del vino real, lo que el rey estaba queriendo en su mentalidad, en su cultura, era que fueran jóvenes bien alimentados, bien nutridos, y que fueran enseñados en lo mejor del conocimiento del imperio de Babilonia, que conocieran la lengua de los caldeos, la ciencia, la sabiduría, los adelantos científicos, tecnológicos. Era como si nos estuvieran metiendo en la mejor universidad de la época, con los mejores alimentos, los mejores ejercicios, los mejores mentores, los mejores maestros. Pero Daniel hubo una cosa que dijo: esto no. Yo me propongo no contaminarme con la comida del rey. Y Daniel propone comer solamente legumbres junto con sus amigos. Conoce la historia, el que no la conoce, lea después el capítulo en casa. Les encargo que lean todo Daniel en estos días. Si no lo hiciste, la semana pasada te lo pedí, si no lo hiciste, hazlo esta semana, lee los 12 capítulos de Daniel, de preferencia antes de la próxima predicación, amén, antes de la próxima enseñanza. Muchos le llaman a esto el ayuno de Daniel. Daniel no ayunó, Daniel comió bastante, pero no la comida del rey, sino la comida del judío, las legumbres, porque para él estos alimentos eran alimentos impuros, eran animales impuros, eran alimentos que Dios prohibía en la ley que le había dado al pueblo de Israel. Y él se propone no comer eso. ¿Y de qué nos está hablando en nuestros días de esa comida? La comida habla de las palabras que comemos. Estamos bombardeados por información del mundo. Estamos bombardeados, asediados por información del mundo que va contra la palabra de Dios. De hecho, papás, les quiero decir algo: tú tienes que estudiar. Si tienes hijos en la primaria, en la secundaria, es más, hasta en la prepa, si tienes hijos que estudian, tú tienes que ayudarle a tus hijos a conocer la verdadera ciencia. Yo recuerdo cuando estudié, en mis años de estudiante, me encantaba la química, ¿verdad? Me encantaban los enlaces carbónicos, me encantaba la tabla periódica. Hasta el día de hoy me sé casi toda la tabla periódica, me la sé de memoria. No la sé usar, pero me la sé. Gracias a Dios que no la sé usar, si no yo hubiera explotado alguna cosa por ahí. Pero me sé todo esto, me sé varias cosas del átomo, los neutrones, protones, los electrones, peso atómico, todo eso me encantaba. Y eso es ciencia. Estudiar cómo se comporta la naturaleza, eso es ciencia. Pero lo que no es ciencia es declarar que la Tierra tiene millones de años. No es ciencia. ¿Sabes por qué? Porque no se puede ver ni comprobar. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos que la Tierra fue creada en 6 días, como lo dice Génesis 1. Y que hay pruebas científicas que lo demuestran. Que aunque a ellos les enseñan que el carbono 14 da fechas de millones de años, que eso es mentira, porque el carbono 14 nada más puede ir hasta 30.000 o 80.000 años atrás. Y si no sabes cómo ayudar a tus hijos, ven conmigo que te ayudo. Hay en internet muchísima información del creacionismo. ¿Sabes que la evolución es una rama de la falsa ciencia? Y el creacionismo es lo que es la verdadera ciencia por científicos cristianos que han encontrado que tenemos un Dios creador. Que no venimos de la evolución, que no venimos de una explosión llamada Big Bang, que hay un Dios creador y que el Génesis es coherente con la ciencia. Literalmente, si tú dejas a tus hijos en las manos de esa enseñanza falsa, ellos van a perder la fe. Ellos van a creer que la Biblia es un libro de cuentitos y de historias falsas, creadas para tener a la gente con una fe y una esperanza en una eternidad. Pero a ellos se les va a meter esa doctrina demoníaca
de que somos polvo cósmico y que después de morir no hay más allá, no hay futuro, no hay eternidad. Y entonces si tus hijos piensan así y son adoctrinados por esas palabras del mundo, ellos van a perder la fe en un Dios creador y van a empezar a vivir sin ley, porque alguien que no tiene Dios y que no tiene un Dios eterno y que no hay una eternidad después de la muerte, no tiene reglas para vivir, porque no hay razón para vivir. No hay por qué obedecer a nadie, no hay por qué tener temor de Dios, no hay por qué respetar al otro. Tengo que vivir para los placeres mientras dure esta vida, que por acaso tengo. Daniel se propuso no contaminarse con la comida del rey. Gracias a Dios yo tuve papás cristianos, y aunque no tenían toda la información que hoy tenemos de los científicos creacionistas, ellos, gracias a Dios, desde muy pequeños nos instruyeron en la palabra y nos hacían memorizar la palabra de Dios. Y gracias a Dios mis papás eran personas piadosas que no faltaban a una sola reunión de la iglesia, y yo estaba en cada reunión de la iglesia. Y cuando no había reunión de niños en la iglesia, porque había reuniones entre semana que de todos me llevaban, no me dejaban en la casa. Papás, no dejen a sus hijos en la casa, tráiganlos aquí a adorar junto con ustedes entre semana. Llévenlos a la reunión de hogar, no los dejen en su casa viendo los programas de la televisión, por favor no lo hagan. Tú estás entregando a tus hijos a la comida de Nabucodonosor, a la comida del rey de Babilonia. Papás, no dejen a sus hijos horas y horas enfrente de YouTube, enfrente de la televisión, enfrente de los programas impuros e impíos, que están llenos de violencia, de sensualidad, de confusión ideológica del género. Hoy todo está bombardeado por la ideología de género y son palabras. Es la comida de Nabucodonosor. Cuando tú abres una aplicación de estas, Disney Plus, Prime, Netflix, está lleno. Tienen una lista de catálogos: comedia, drama, ficción, ciencia ficción, extranjeras, nacionales, clásicas, para niños. Y también LGBT tienen, aunque creo que no lo tienen así, pero tienen una sección de pura pornografía homosexual y lésbica. Y tú te vienes a la iglesia y dejas a tus hijos en casa, o tú te vas al trabajo y les dejas el control de la televisión o del celular que sea, y ellos tienen acceso a toda esa comida de Nabucodonosor. Es una bomba espiritual, una bomba de tiempo el celular para los niños. Es tan fácil a través del celular accesar a la pornografía más baja y despiadada. Y tus hijos son golpeados. Yo recuerdo cuando era niño, vi algunas escenas eróticas en la televisión, en programas abiertos, que me afectaron muchísimo. En algún momento hubo un descuido y yo vi algo erótico que me afectó desde niño y tuve problemas en mi vida. Y estoy hablando, lo voy a decir como debe de ser, porque necesitamos entender de qué estamos hablando, de lo serio que es este problema. Los problemas de masturbación empezaron por causa de esas escenas que no se fueron de mi cabeza. ¿Qué será de un niño que tiene acceso a la pornografía de hoy? No escenas eróticas, sino a pornografía explícita. Y es que, no sé si lo sepas, no tengo todos los datos, porque no me puse a ver datos, pero la industria pornográfica gasta millones de dólares cada año. Millones de dólares. Y los videos pornográficos usan de hombres y de mujeres con cuerpos perfectos para distorsionar totalmente el concepto del sexo. Y quiero explicar, la sexualidad fue algo que Dios hizo, y lo hizo santo. Y lo hizo, ¿cómo se dice? ¿Placeroso es la palabra? ¿Placeroso? Placentero. Prazeroso en portugués. Placentero, el sexo es placentero, el sexo es parte del matrimonio.
El sexo es un deleite dentro del matrimonio y Dios nos lo dio como una sombra de los placeres eternos que tendremos en la eternidad. No tiene que ver con la eternidad, no es algo, no va a ser igual allá, es otra cosa, pero es una sombra, es algo, es una neblina que se disipa comparado con los placeres que tendremos en su presencia. Y Dios lo hizo como una sombra y es para el matrimonio. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, dice Pablo. Dios lo hizo para la multiplicación, pero también lo hizo para el placer. Pero Satanás, todo lo que Dios hace, lo ha querido destruir. Y el sexo es lo que más, es el bombardeo más grande en todas las áreas de la vida. En la música está metido el sexo. En las artes está metido el sexo. En la televisión, en todo lo que tenemos, nos bombardea con sexo impuro, del diablo, del infierno. Hollywood gasta millones de dólares. De hecho, una vez hablando con un americano, él me dijo que si separaran, que si el estado de California se independizara de Estados Unidos estaría en la bancarrota, porque lo que más produce es Hollywood. Es una industria multimillonaria y curiosamente dominada por los judíos. La gran ramera de Apocalipsis 18. Lo vamos a estudiar. Esa gran ramera es el pueblo judío que no tiene al Señor. Hay un remanente, pero hay un pueblo que Dios va a destruir y otro que va a resucitar. Pero Daniel está allí y él dice: yo no voy a comer esa comida del rey. ¿Por qué? Porque él sabía un principio. Primero, debo de obedecer al Señor. Él me ha dicho que no coma de ese alimento. Segundo, somos lo que comemos, literalmente y espiritualmente. Literalmente y espiritualmente nos convertimos en lo que comemos. Acompáñame a la siguiente porción, Isaías 33, versículo 14 al 16. Y cuando lo tengas, de amén. Isaías 33, 14 al 16. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿A quién le está llamando fuego consumidor? A Dios. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Aquella canción que dice: el fuego nunca duerme, el fuego nunca apaga, es verdad. Él es llama que consume, Él es fuego consumidor. Y aquí está la respuesta: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que, diga conmigo, tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra, diga conmigo, cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Yo quiero comer el pan del cielo. Yo quiero recibir pan celestial. Yo quiero recibir aguas vivas, como Jesús le dio a esa mujer samaritana. ¿Te acuerdas? Si supieras quién es el que te habla, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Él es el agua viva. Jesús, Juan 4 es el agua viva. Jesús es el pan del cielo, Juan 6. Sus palabras, la lluvia temprana y tardía, la enseñanza del cielo, la palabra divina. Hermanos, necesitamos el día de hoy tapar nuestros oídos para no oír las palabras de Nabucodonosor, las palabras del mundo. Necesitamos cerrar nuestros ojos para no ver cosa mala. Y esto ha estado moviéndolo el Señor en mi vida. Ha estado hablando, lo ha hablado en el pasado y me está hablando una vez más
los cristianos debemos dejar de ver cosas que agreden la santidad de Dios. Y Dios se va a encargar de que no lo veas, hasta vas a que se vaya la luz. Y que se desconfigure el HBO. Y que no puedes seguir viendo eso. Porque Dios es un Dios que no le gusta que tú disfrutes más, porque Dios es santo. Y porque solamente el limpio de manos y puro del corazón va a ver a Dios, y Dios quiere estar contigo. Porque Dios te cela, porque Dios te ama, porque Dios sabe que es una trampa y que te va a matar. El que tapa sus oídos, el que cierra sus ojos, ese va a recibir el pan de lo alto, ese va a recibir el agua de vida. Amén. 1 Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4 dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca era Cristo. Esa agua que ¿se acuerdan cuando pidieron agua y Dios les dio agua a la roca? Eso era una sombra de Cristo. Cristo es la roca y de él salen aguas vivas. Sus palabras son agua viva para tu vida. El maná que caía era una sombra del pan del cielo. Es que todos los días, hermanos, así como en el desierto. ¿Cuántos están en el desierto? Yo estoy en el desierto. Yo estoy en el desierto, estoy aquí en este mundo, todavía no he entrado a la tierra de promesa, todavía no he entrado a la edad del reino, estoy en un desierto, pero Dios todos los días está dejando caer el pan del cielo. Maná, todos los días caía por 40 años y lo recogían. Y es que no es un gran esfuerzo, solamente abre la palabra y empieza a recibir el pan del cielo. Todos los días por 40 años, pan del cielo. Y dice Deuteronomio capítulo 8: te di por 40 años ese maná, para que supieras que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es que el maná era la palabra de Dios que ellos comían. Y el día de hoy también nosotros tenemos que alimentarnos de su palabra, que todos los días el Señor manda a nuestra vida. Daniel lo sabía y él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Come sus palabras. Porque acuérdate, los primeros 6 capítulos de Daniel hablan de los que van a reinar, de los hombres y mujeres del reino. ¿Quiénes van a reinar? Los que tapen sus ojos y sus oídos al mundo. Amós capítulo 8, versículo 11 dice: he aquí, Amós 8:11, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Oh, que Dios derrame esa hambre y esa sed por oír su palabra. Que entonces en el trabajo, ay, cuántas ganas tengo de llegar para sentarme a estudiar un rato la palabra de Dios. Cuánta necesidad tengo de llegar a mi casa y ponerme a orar para encontrar respuestas que necesito en este momento de Dios. ¿Cómo necesito yo un ratito estar en la presencia de Dios para recibir fuerza porque me siento débil? Para recibir paz porque me siento confundido. Vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Cuando vienes aquí los domingos, vienes con ganas de escuchar la palabra, vienes con sed de Dios, vienes con ganas de recibir algo de Dios. Hermanos, en el huerto del Edén, Dios dejó esto muy claro. La comida que comemos nos hará o hijos del reino o hijos de las tinieblas. Dios dio toda una opción. Él dijo: de todo árbol del huerto, ¿se acuerdan? ¿Y de qué nos habla eso? Porque el árbol que no debería comer era solamente uno. El versículo 16, de todo árbol del huerto. Es que
hay más bendición en la comida de Dios que en la del mundo. En la del mundo es solamente sexo. Sexo barato y distorsionado. Y en la comida de los cielos, gigantesco, el abanico de opciones, de manjares. ¿Por qué hablamos de esto, de que en el huerto de Dios estableció? Es que desde el huerto Dios estableció la comida que comes va a definir tu futuro eterno. No sé si lo estás entendiendo. Desde el huerto del Edén, desde Génesis, capítulo 2, versículo 17, Dios estableció de qué se trata todo. Hermanos, Génesis comienza diciendo, si comes, si no comes vas a vivir. Si comes vas a morir. Y Apocalipsis termina diciendo, y va a haber el árbol de la vida, el cual vamos a comer. Amén. Es que la comida es un asunto vital. ¿De qué árbol estás comiendo? ¿Del árbol de la vida o del árbol de la ciencia del bien y del mal? El árbol de la vida habla de los hombres justos, de los hombres del reino. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal habla de Satanás. Es el árbol de Satanás, es el árbol de muerte. Y es el árbol de los hombres impíos, hombres injustos. La Biblia compara a los hombres con árboles. ¿Se acuerdan cuando Jesús sanó a aquel ciego? Le dijo, ¿ves? Veo a los hombres como árboles. ¿Recuerdan o no? Entonces diga así, por favor. Isaías capítulo 61, versículo 3 dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. ¿A quiénes se les va a llamar árboles de justicia? Al pueblo de Dios. Plantío de Jehová. ¿Has estado en un huerto de árboles frutales que ya tienen la fruta madura para comer? Yo recuerdo mucho en la iglesia bautista de Hacienda Echeveste, cuando mi papá pastoreaba allá, en el patio tenían un árbol de duraznos, de esos amarillitos rojitos. Y me acuerdo una vez, daba fruto, ese árbol era muy generoso. Mi papá me decía, no vayas a agarrar, mala onda. Mi papá, yo sé, ¿quién hacía eso? ¿Y para qué me llevaba ahí si no iba a dejar agarrar, verdad? Pero yo desobedecía. Y nunca me pegó por eso, fue de la única que me libré. Porque todo lo demás me disciplina. Pero me acuerdo que cuando él se veía, yo me subía y, ¿qué estás haciendo ahí? Estoy aquí subiéndome el árbol, la mano. Y era bien padre cuando se descuidaba, que veía, estaba por ahí. Es bien rico comer de un árbol frutal. Las guayabas que tenía nuestro guayabo, ya mi mamá mató al guayabo, lo podó demasiado y ya se secó. Ese árbol de duraznos, ¿verdad? Y luego los árboles de naranjas, los han visto, ¿verdad? Es bien padre agarrar una naranja de la rama y jalarla y abrirla y comerla, jugosísima, riquísima. El pueblo de Dios será llamado árbol de justicia y Dios planea que el mundo coma de ti. La palabra viva. Tu fruto son tus palabras. Y tus palabras deben de ser palabras del reino. Si tú te alimentas de Cristo, tú llegas a ser alimento de Cristo a este mundo. ¿Alguien lo está entendiendo? ¿Alguien lo está asimilando? Árboles de justicia, personas justas. Los hombres somos árboles. Y podemos ser árboles de justicia o árboles de maldad. El Señor habla su palabra viva a través de árboles. El árbol manifiesta, el árbol de vida manifiesta la lengua de los justos. ¿Me captaste eso? Él manifiesta, Dios manifiesta el árbol de vida a través de la lengua de los justos. Jesús se acuerda lo que dijo, por sus qué los conoceréis. Si un árbol da durazno, ¿qué es? Es por su fruto. Yo soy muy malo.
para identificar de qué tipo de árbol son por las ramas, o las hojitas. Para mí todos son iguales. El pirul es el único que conozco. Eso porque tenía un columpio en la casa de mi abuela y me caí de ahí. No sé cuáles son los pirules. Pero no conozco y hay la jacaranda, creo que no es la jacaranda. No soy bueno para ver qué árboles son, pero cuando veo las frutas yo ya sé de qué árbol es. Sé qué árbol es, ¿verdad? Un tamarindo, pues tiene colgados tamarindos. ¿Sí? ¿No es así? Sí. Ese es conocimiento profundo. Es algo profundo. ¿Se dice botánica? Es botánica pura. Por sus frutos los conoceréis. Vaya conmigo a Proverbios 15:4, por favor. Proverbios 15:4. ¿Lo tienen? Y no vaya a perder el libro de Proverbios porque lo vamos a seguir leyendo. La lengua, 15:4, la lengua apacible es ¿qué? Árbol de vida. Árbol de vida, más la perversidad de ella. ¿De quién es ella? La lengua. Ok. Más la perversidad de la lengua es quebrantamiento de espíritu. ¿Cuántos han estado con personas que les hablan palabras que los dejan quebrados? ¿Les ha pasado? Te dan una palabra que te rompe. Tú esto y aquello. Mira. ¿Y cómo se queda tu espíritu? Solamente son ondas sonoras que entraron a tu oído. Es aire. Átomos de aire golpeando a otros que entraron a tus oídos, pero lo que hay en ese árbol de tinieblas se manifestó por el fruto que es su lengua, su palabra, y te quebrantó. O cuando estás con alguien de Dios. Yo recuerdo una vez en Brasil, en San Pablo, en una conferencia, había un equipo de brasileños y americanos que estábamos trabajando ahí, un mexicano infiltrado ahí. Y recuerdo que una señorita, que era parte del staff, nos tocaba comer juntos todos los días durante la conferencia y nuestro ministerio tenía una buena amistad con el staff organizador de ese ministerio americano. Y de repente la señorita empezó a hablar de que estaba con ciertas dudas de si seguir viviendo en los Estados Unidos o regresarse a Brasil, y de repente el Señor puso en mi espíritu el deseo de hablar y le empecé a dar una palabra del Señor relacionada con la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Lo difícil que es, que la entendía, porque sé lo difícil que es estar lejos de tu país de origen y estar en otra cultura, que habla otro idioma, que piensa de forma distinta, y a veces cuando somos extranjeros en otro país criticamos mucho la cultura de ese país y pensamos que nuestra cultura es mejor, pero en realidad empecé a hablar. Yo me he dado cuenta que Dios tiene cosas preciosas en esta cultura que yo necesito aprender y crecer, y Dios me trajo aquí para crecer. Y si Dios me trajo, su voluntad es buena, agradable, y empecé a ministrar de papá. Y ella, mientras yo hablaba, me di cuenta que ella estaba comiendo el fruto del árbol de vida y que Dios estaba hablando a través de mi vida. Se pasaron los meses, no recuerdo si fue al cabo de un año, en otra conferencia nos encontramos ese equipo y ella llega y me dice: Fabián, tú no sabes cómo determinó mi vida aquella plática contigo. Después de esa plática entendí que la voluntad de Dios era que me quedara en los Estados Unidos, y si no me quedara en los Estados Unidos, me hubiera pasado y le habla un güerote, altote, bonito, cuadradote, hijo de pastor misionero con el que se había casado ya. Te presenta a mi esposo. Él es el culpable de que me haya casado contigo. Y dije: gloria a Dios. Porque fue árbol de vida. Fue un fruto apacible de alguien que estaba caminando con Dios y que podía ser usado por Dios. Pero hay un árbol del cual no debemos comer. Proverbios 18:8, búsquelo.
Proverbios 18:8. ¿Lo tienen? Las palabras del chismoso. ¿Las qué? Palabras del chismoso. La comida de Nabucodonosor. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Hermanos, debemos evitar el chisme. Hay mucha gente moviéndose allá atrás, por favor, fuera de sus lugares, acomódense. Chisme es uno de los problemas en el top 10 de las iglesias. En la caminata del pueblo de Israel por el desierto, Dios nos muestra una y otra vez el problema del chisme, de la murmuración, de la crítica. Y el chisme son como bocados suaves. ¿No has visto? ¿O no te ha pasado? Sé honesto, no levantes tu mano, pero alguien está chismeando y hasta como que te dan ganas de levantar la oreja. Hasta le bajas al estéreo. A veces cansas oído. Entra como bocados suaves y penetra hasta las entrañas. Debemos evitar el chisme. Y aún dentro de la iglesia necesitamos ponernos unos buenos pantalones cristianos y decirle, hermana, yo no quiero saber ese chisme. No hay chisme, es chisme. No diga chismoso, no lo ofendas, pero di que chisme. Tal vez no lo practique, tal vez se le salió. El chisme a veces son informaciones correctas, pero chismes cuando son cosas que tú no necesitas saber, o no hay por qué estarlo divulgando, no hay por qué estarlo hablando. Supiste que la hermana fulana de tal le pasó esto y esto, y sí le pasó, pero tú qué lo andas diciendo, tú qué lo andas divulgando. Chismes también cuando alguien te dice algo confidencialmente y tú lo abres a otra persona. Eso es pecado. Dice aquí, es un bocado suave que van a penetrar. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Hermanos, literalmente hay vida en nuestra lengua, o también hay muerte cuando hablamos. Hay vida cuando hablamos o hay muerte cuando hablamos. Hace tiempo que esta congregación ha estado llena de gente varias veces. Ahorita, si estuviera toda la gente que ha pasado por aquí, necesitaríamos un local 3 veces más grande. Y recuerdo un tiempo donde la iglesia estaba llenísima, pero unas cuantas personas empezaron a manejar el chisme. Y empezaron escúchame, el chisme generalmente está disfrazado de espiritualidad. Está disfrazado de espiritualidad. Y 2, 3 personitas por ahí que parecían espirituales, o eso querían aparentar que eran espirituales, pero en realidad eran unas personas chismosas, rebeldes. Empezaron a hablar cosas entre personas, y empezaron a juntar a personas. Y empezaron a tener reuniones fuera de la congregación. Reuniones muy sociales, reuniones donde se exhortaban al amor y a las buenas obras, pero el pastor no faltaba como platillo, ¿verdad? Platillo de pastor, taco de pastor. Siempre había esas reuniones, taco de pastor.
Y poco a poco empezaron a mover las aguas y de repente todo un grupo se fue. Se empezaron a ir las familias, semana a semana. De repente nos quedó aquí una persona que era muy, muy cercana a nosotros, que pasábamos mucho tiempo con esta persona, y esta mujer se sintió muy triste de que muchos se fueran y seguía teniendo amistad con estas personas. Y nos dijo en alguna ocasión: oye, está mal que me reúna con ellos todavía. Le dijimos que es muy peligroso porque te van a contar. No, es que yo sé quiénes son ustedes, sé que ustedes caminan con Dios, son mis pastores, etc. Pero es que yo también los estimo, y nos reunimos solamente para cotorrear. Cotorrear es una palabra hebrea muy antigua que no sé qué significa. Cotorrear, ¿no? Dijimos: ten cuidado porque te van a contaminar, te van a acabar contaminando. Se lo dijo mi esposa, no yo. Esta persona, inocentemente, pero más bien tontamente, no hizo caso del consejo, siguió relacionándose con estas personas y acabó contaminada, y acabó yéndose. Y cada vez que la vemos perdida, extraviada, espiritual y moralmente. Y son cosas que nos da tristeza. Porque dice que la muerte, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y el que come de sus frutos, ¿qué dice? ¿Cómo dice aquí? El que la ama comerá. Y el que la ama comerá de sus frutos. Escúchame, pero es que usted, pastor, así son todos los pastores, siempre critican a los que se van. No. Escúchame. Jesús reconoció cuando Satanás está usando la boca de Pedro. ¿Me estás escuchando? Pero Pedro fue el que declaró: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y no hasta le dijiste tú, Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, levantaste en alta, Pedro. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, el que tuvo la revelación, el que estaba hablando, ¿verdad? La revelación del Evangelio, que Jesús es el Cristo, es el propio Pedro. Al ratito le dijo: Señor Jesús, no vayas a la cruz, no, cuídate, aquí te cuidamos, vamos para otro lado. Y Jesús reconoce que en ese momento Pedro había prestado su lengua al diablo. ¿Y cómo le dijo? Apártate de mí, Satanás. ¿Pedro era Satanás? No. Eso está en Mateo 16:23, unos pocos versículos después de la declaración del Cristo de Pedro. Le llama Satanás. ¿Por qué? Porque Pedro le había prestado su boca a Satanás. Necesitamos, hermanos, escúchame, no importa cuánto quieras a Valentín, o a Guillermo, o a mi yerno, no importa cuánto amemos a quien amamos, debemos seguirlos amando, pero tenemos que tener las antenas bien sintonizadas y reconocer cuando algo es de Dios o no lo es. Amén. Y decirle: hermanito, te amo mucho, vale, tú eres una bendición en mi vida, pero ahorita no lo estás haciendo. Eso que estás haciendo es chisme, vale. Te hago el ejemplo, vale, porque te quiero mucho y tengo confianza, ¿verdad? Y porque no hay nada que esté sucediendo así, ¿verdad? Con los demás si está sucediendo, no los quiero usar ellos de ejemplos. Pero vale, eso que estás diciendo es un chisme, vale. No, y va a pasar que se va a poner rojo, vale. O el hermano, quien sea, que pudiera ser el caso. Le decía: no, para nada, yo sé, no te estás dando cuenta, pero le estás prestando tu lengua al diablo. No le digas a nadie más eso. Te lo digo porque soy tu amigo. Tal vez si es maduro, como Pedro, se va a arrepentir y va a captar la cachetada con guante blanco. O tal vez se va a ofender y ya no va a ser tanto amigo, pero mejor, mientras no cambie de actitud, mejor, porque árbol de vida o árbol de muerte es lo que hablamos, es lo que decimos.
El pueblo de Israel salió de Egipto y dice la palabra que en un momento dado la gentuza que se les había juntado, gente que no era del pueblo de Israel, empezó a hablar y empezaron a tener un vivo deseo por agua, por carne, por esto, por aquello, y a quejarse. Y Dios vez tras vez mandó juicios por la murmuración. Y el mexicano está tristemente habituado al chisme. Es cultural. Nuestra cultura es cultura de chisme, nuestra cultura es cultura de murmuración, nuestra cultura es cultura de crítica. Y la crítica de nada sirve. La murmuración es pecado, el chisme es pecado. Si dice la palabra que si tu hermano pega contra ti, ve con él. No vayas con otra persona a hablar de él. Es más, ni vengas con el pastor. Pastor, es que mi hermano me hizo. Primero ven con el hermano. Si después de venir con el hermano no se arregla las cosas, ahí sí ven conmigo. O con cualquier líder, cualquier servidor maduro. Pero después de haber hablado con él o con ella, después de tratar de arreglar la situación, de arreglar el malentendido, o lo que tú escuchaste que pasó, arréglalo. Antes que traigas tu oferta al altar, dice la palabra que si tienes algo contra un hermano, ve y arréglalo. O si el hermano tiene algo contra ti, arréglate. Y después deposita tu ofrenda en el altar. Es bíblico, Jesús lo dijo. Nada más que no es fácil, no nos gusta confrontar. Nos gusta estar escondidos debajo de una piedra como cucarachas. En la sombra y humedad del rencor y la amargura. ¿Qué es lo que pasa si no arreglas eso? ¿Qué es lo que pasa si abres tus oídos a la murmuración, a la crítica? Te va a contaminar. El problema es, hermanos, y fue lo que ha pasado, el testimonio que di de esta persona, es que decimos, no, es que a mí no me afecta, conozco al pastor, conozco a los hermanos, conozco la iglesia, no me afecta las críticas que haya contra Puerta del Cielo, contra el pastor. Dejemos de hablar de la institución, las críticas que tengan contra Andy. O sea, yo la conozco a Andy, mi amiga, dice ella, ¿no? Mi amiga Andy. Pero el problema es que cuando abrimos los oídos a la murmuración, a la crítica o al chisme, esa palabra se queda y futuramente, en un momento donde tu corazón no anda bien, germina. Brota la semilla. Satanás sembró una semilla con esa palabra, chisme, murmuración, crítica en tu corazón, se quedó ahí incubada, pero en algún momento se dan los elementos para que brote. Y de repente, 1 año, 2 años después, eso que me había dicho por una tal, sí es cierto. El pastor sí es así. La pastora también es así. Goretti también es así. Sus hijas también son así. Ay, sí, cuando yo hablo de las personas que se han ido de aquí, hermanos, créanme que hasta las extraño. Muchos de ellos. Los pocos han sido los que se han movido correctamente. Creo que ni con la mano los puedo contar. La mayoría de los que se han ido no están bien, algunos ya ni se congregan, algunos se divorciaron 2 veces, algunos ya no están en la fe, algunos regresaron, les fue como en feria y después regresaron. Pero cada vez que pienso en las personas que fueron contaminadas por el chisme, por la murmuración, me da tristeza, porque en aquellas épocas lo hablábamos, desde este púlpito, lo comentábamos, lo enseñábamos.
Pero la cultura en la que crecimos es tan fuerte que no hemos entendido que Dios quiere que tapemos nuestros oídos y nuestros ojos a todo lo impuro. Daniel se propuso no contaminarse. Propuso no contaminarse. Proverbios 13:3, por favor. Esa predicación va a ser larga, así es que ahorita lo voy a poner de pie para que despierten. ¿Sale? ¿Qué dice Proverbios 13:3? El que guarda su boca, guarda su vida. ¿Cómo dice tu versión? Su alma. Vida, alma. Pero el que mucho abre sus labios, le vendrá. ¿Han conocido gente que no puede parar de hablar? Temor al silencio. ¿No es así? Temor, o sea, tienen miedo de quedarse callados y de que nadie esté hablando. Hermano, si nadie tiene que hablar, pues vamos a quedarnos callados un rato. Estás comiendo, ya platicaste, ya platicó, ya dijo, ya dijiste, ya respondió, ya se acabó el tema. Si no tienes nada que decir, quédate calladito. Porque calladito te ves más santito. Dice la palabra, lo voy a repetir. El que guarda su boca, guarda su vida. Muchas veces, el que mucho habla, abre su boca, ¿verdad? Debe entrar ruina. Muchas veces cuando yo estoy platicando, yo siento así como el Espíritu Santo me dice, ya para de hablar. Ya lo que vas a decir no va. Ya. O he sentido que el Espíritu Santo me dice, no digas eso. No te metas por ahí. El Espíritu Santo nos puede cuidar nuestras palabras, puede cuidar nuestra boca. Y que no hablemos lo que no conviene. Hermanos, las palabras son poderosas. Por la palabra Dios creó el universo, dijo sea la luz. Y somos sus hijos, somos a su imagen y somos a su semejanza. Hermanos, su palabra creó el universo entero. Él lo hizo así para hacernos entender algo. Las palabras son poderosas. Las palabras pueden dar vida o pueden dar muerte. Nuestras palabras son espíritu y son vida, o son espíritu y son muerte. O podemos traer vida a la persona, o podemos matar a la persona. Lo que comemos llega a ser lo que somos, y es lo que sale de nuestra boca. Entre más nos enamoramos de algo, sea el trabajo, el estudio, un carro, una profesión, un arte, un hobby, es de lo que más hablas. En el pasado conocí personas que solamente hablaban de su deporte favorito y te podían decir la estadística de los goleadores, te podían decir de todos los jugadores, su edad, hasta la verruga cuando le había salido en la cara a tal jugador. Y todo en su vida era fútbol, o todo en su vida era el golf, o todo en su vida eran los carros, o todo en su vida era la carrera que estaban tomando, o la economía, o la política. Pero lo que estamos comiendo constantemente es de lo que pudimos hablar. Hace un tiempo estuve dedicando mucho tiempo al estudio de grabación y todo mi tema era instrumentos de música, plugins para los software de grabación, técnicas de grabación, estudios de grabación, todo porque estaba comiendo de eso, porque me estaba informando, quería aprender a grabar, pero pasé tanto tiempo comiendo de eso que era de lo que más hablaba, porque de eso me había llenado. Y tú no vas a hablar de lo que no estás lleno, vas a hablar de lo que estás lleno. Imagínense una persona que se llena de pecado, ¿de qué va a hablar? Santiago 3, 5 al 6, búscalo. Santiago 3, 5 al 6. Cuando lo tengas de amén. Así también la lengua es un miembro pequeño. A ver, saquen la lengua para ver si es cierto. ¿Sí? El pie es más grande, la mano es más grande. ¿No es así?
Hasta mi nariz es más grande que mi lengua. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Mirad cómo un fuego tan pequeño incendia un bosque tan grande. Y la lengua es ¿qué? Fuego. Un fuego. Es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y es la que contamina el cuerpo. ¿Qué es lo que contamina el cuerpo? Nuestras palabras. Contamina el cuerpo entero. Prende fuego al curso de nuestra vida y es inflamada por el infierno. Es inflamada. ¿De qué habla inflamada? ¿Con qué se enciende el fuego? Con aire. Se inflama, se le echa aire, con oxígeno para que crezca. La lengua es inflamada por el infierno, por el lugar de los muertos. Hermanos, nuestras palabras son como una chispa. ¿Se han dado cuenta que los grandes incendios forestales comenzaron por una llamita, un cerillito, un cigarrito que alguien tiró ahí, que agarró una pequeña paja y un poco de madera y de repente se prendió? ¿A alguien le ha pasado que alguien prende una fogata en Navidad pero le echa demasiada leña y de repente ya no puede estar ni siquiera ahí alrededor de la fogata porque te está quemando? ¿Alguien ha pasado en la carretera por un lugar que acaban de ponerle fuego a un lote baldío y sientes el golpe del calor pasando a varios metros de ese fuego? Así son tus palabras. Pueden acabar con familias, acabar con matrimonios, acabar con relaciones, matar personas. Personas han muerto emocionalmente porque sus padres o algún tío o algún pariente le dijo una palabra que era un golpe de muerte. Bueno para nada. Y el hijo quedó muerto porque su papá le dijo eso. Conocemos a unos pastores y la esposa del pastor nos platica cómo su madre toda su vida se la pasaba maldiciéndola y hasta el día de hoy, ya casada, ya esposa del pastor, la frecuenta, bueno, la ha ido a ver algunas veces y sigue buscando destruirla con sus palabras. Pero Dios ha redimido esa vida y esa familia. Y hemos estado trabajando en su estructura emocional porque fue desestructurada su valía por causa de los... ¿Cuántos han tenido casos así? Levanten la mano en este momento. ¿Cuántos han sido queridos ser desestructurados por palabras? Levanten la mano y déjenla ahí en alto. Muchas personas, sí. Yo creo que todos, nada más que todos no se atreven. Puedes bajarla. Es tiempo de ser árboles de justicia que dan fruto de vida. Y si has sido desestructurado espiritual y emocionalmente por palabras de muerte, vamos al final a orar para que Dios saque esas palabras, saque ese veneno, extirpe, haga una cirugía y extirpe ese cáncer de tu vida. Proverbios 14:7, búscalo conmigo. ¿Cómo dice allí? Léelo por favor, ¿cómo dice? Vete delante del hombre necio, que no hallará justicia. Vete, ¿verdad? En la versión de las Américas dice, apártate de la presencia del necio, porque en él no discernirás palabras de conocimiento. En otra versión, en el hebreo, perdón, dice, apártate del necio cuando en él no encuentres palabras de conocimiento. Apártate del necio cuando disciernas que en él no hay palabras de conocimiento. Hermanos, muchos de nosotros, por tímidos o porque así nos enseñaron, no sabemos apartarnos de las personas que nos están afectando.
no tenemos a veces el coraje, el valor o la valentía, ¿verdad? De decir, yo, ¿sabes qué? No quiero escucharte. Por favor, ya no vengas a mi casa. No tenemos ese valor muchas veces. Y morimos porque dejamos que el necio nos esté llenando con palabras de muerte. El apóstol Pablo dijo que si alguien no trae la doctrina en la cual has sido enseñado, que te apartes de él. En 2 de Juan, el apóstol Juan, el apóstol del amor, nos dice que ni siquiera nos saludemos, que no le digamos bienvenido, o sea, que le saquemos vuelta. Pero nosotros, no, pásale, siéntate. Mira, ministrando a unos líderes, unos pastores, nos dimos cuenta que en su congregación había cierta persona que estaba hablando y hablando y hablando, palabras de crítica, de chisme contra el ministerio. Y tenían a esta persona hasta ministrando, a sabiendas de que estaba hablando mal. Le dijimos a estos pastores, quita a esa persona de ahí. No, es que en el fondo es una buena persona. Después de tiempo nos platicaron que decidió irse de la iglesia. Le dijimos, gloria a Dios. Estaban bien tristes. Es que se me fue. Dale gloria a Dios. Alaba su nombre con pan de danza. Dios te acaba de quitar ese problema. Después de tiempo, en otra consejería, en otra plática con esos pastores, estaban tristes porque estaban hablando mal de ellos allá afuera, con congregantes que empiezan personas nuevas que están yendo a la iglesia, hablando mal de ellos, y todos los días pasaban por la casa saludándolos. Dios los bendiga, hermanos, ¿cómo están? Le dije, hazme un favor, cuando vuelvan a pasar por tu casa y te saluden, voltéate y no le respondas. No le digas bienvenido. No pierdas tiempo, te va a contaminar, te va a matar. En tu iglesia, entiende. Apártate de tal persona. Vete del camino del necio, apártate del necio. Por tu propio bien, porque es cuestión, escúchame, es de vida o muerte. Tu vida espiritual o tu muerte espiritual van a depender de esa junta. Ya no solamente del mundo, sino aún de falsos cristianos, de falsos hermanos. Lo hemos visto una y otra vez. Espero que estés aquí para la siguiente vez que predique de lo mismo. ¿Qué debemos de hacer para hacer esos árboles de justicia? Debemos leer la palabra de Dios todos los días. Dios le dijo a los reyes de Israel, Dios estableció a través de Moisés, cientos de años antes de que hubiera rey, Dios le dijo a Moisés, diles que cuando tengan rey, el rey va a tener una copia de la ley, o sea, de la palabra, y todos los días la debe de leer. Los que leen todos los días la palabra de Dios llegarán a ser reyes. Ojalá y lo escuches y lo cantes. Los que leen todos los días la palabra de Dios llegarán a ser reyes. Llegarán a tener mentalidad de reino. Hay una cosa que es el orgullo cuando alguien se cree algo que no es, pero hay otra cosa que es tener afirmada la identidad. Son dos cosas diferentes. El altivo presume de lo que no tiene, pero el que entiende quién es en Cristo camina con seguridad.
Y eso lo da la palabra de Dios. Eso lo da caminar con el Señor a través de su palabra. Hay quien va a decir, hermano, es que usted está hablando tan mal de la televisión, de los programas, de las películas, de eso. Y ¿qué? Uno se la debe de pasar leyendo la Biblia. Generalmente las personas que dicen eso son las personas que no leen la Biblia y leen todo. Y ven todo. Conozco personas que aún están en el ministerio, no aquí no las conozco, ojalá nunca las llegue a conocer, pero hay personas que se la pasan leyendo novelas del mundo, historias del mundo, libros del mundo, documentales del mundo, biografías del mundo, películas, no se pierden ningún estreno, pero la Biblia solamente la leen para hacer un tema para el domingo. Conozco púlpitos, he visto púlpitos que toman un versículo de la Biblia y con eso hablan todo lo que se les antoja y todo lo que se les ocurre. Aquí yo prefiero traerlos mareados, buscando las porciones, y hay otra vez. Yo no quiero darles mata, yo no quiero que ustedes coman mata, sino que ustedes coman pastos verdes. Alimento espiritual. El rey debía leer todos los días la copia de la ley. Y como todavía falta mucho que hablar, póngase de pie rápidamente para que usted descanse las piernas. Quédese de pie un momento, voy a seguir predicando. Quédese un momento de pie. Hermanos, debemos leer la palabra. ¿Por qué? Porque su palabra nos lava. ¿A cuántos les gusta bañarse diario? El otro día yo me había bañado, pero hice algunas cosas que me quedé medio cansado. Dije, me voy a echar otro baño. Y ¿saben qué? Me tomé el baño no para lavarme, sino para descansar. Fíjate cómo relaja, cómo te masajea el agua calientita, cómo descansa. Voy a poner una regadera en la sala. Está viendo las noticias con el agua así. El agua nos lava. La palabra nos lava, la palabra nos muestra el camino. ¿Cuántos necesitan saber hacia dónde deben de ir? Nos revela también en dónde hemos fallado. Muchas veces no vamos a entender nuestro error hasta que veamos lo que Dios nos dice a través de la palabra. Nos da la esperanza también de ser cambiados. ¿Sabes que yo estoy leyendo la palabra? Veo que Dios es misericordioso y que Dios es paciente y que Él va a permanecer conmigo hasta el final. Nos infunde el temor de Dios. Puede tomar su lugar. Nos infunde el temor de Dios. ¿Cuántos quieren el temor de Dios? Nos da conocimiento. Jeremías 15:19 dice, por tanto así dijo Jehová, pon atención, Jeremías 15:19, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. La promesa es que si nos convertimos al Señor, si empezamos a hacer una separación en nuestra vida entre lo vil y lo precioso, si empezamos a dejar de comer la comida del mundo, la comida de Nabucodonosor, la comida de Satanás, si hacemos una limpieza en lo que vemos, en lo que oímos, en lo que hablamos, vamos a ser como su boca. ¿Cuántos quieren ser la boca del Señor para su generación? Que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Santiago 3:11, el Señor dice, ¿acaso de alguna fuente se echa por la misma abertura agua dulce y agua amarga? En la semana chismeando, criticando, murmurando, hablando cosas perversas, viendo cosas perversas, y el domingo aquí alabando al Señor con canciones santas. ¿Será que eso es posible? Si tú eres una persona que come del mundo, ve el mundo, asiste al mundo, se deleita con el mundo, y luego el domingo quieres adorar aquí, escúchame, para Dios tu adoración es profana. Tu adoración es profana, y Dios dice que no puede soportarlo.
Isaías capítulo 1. De una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Lo que sucede es que lo que era dulce se amarga. Es tiempo de comer la comida de los cielos. Literalmente. Al principio tal vez no vas a saber qué hacer, pero literalmente a muchos Dios les va a llamar a dejar de ver la televisión, dejar de estar pegados a las redes. Yo me sorprendo con las redes, es algo complicado. Yo necesito también las redes. Por un lado, muchas personas se alimentan de lo que ponemos allí, pero por otro lado me llegan solicitudes muy raras y te se enoja. ¿Y este quién es? Yo qué sé. Me está pidiendo amistad, pero no se la va a dar. La pura fotito así. Ya, te dice todo. ¿Quién es esa persona? Yo dije, ¿esta persona dónde me conoce? Y otras personas que conocí en algún evento, que me piden solicitud, las añado y después de algunos meses ponen cada cosa que tienes que eliminarlas. O simplemente el algoritmo de Facebook o de YouTube te avienta cosas sucias en extremo. Y eres tentado, eres golpeado. Porque Satanás te ofrece manjares. Pero dice la palabra que Daniel propuso, no en su mente. Ojalá nadie aquí salga con una idea. Se propuso en su corazón. En lo más íntimo. En lo más profundo. ¿Sabes qué dijo Daniel en su corazón? Yo me lo imagino, no lo veo escrito en la palabra, pero sus actitudes me lo dejan ver. Para el mundo podré ser un esclavo. La situación actual en la que vivo, lo hicieron de eunuco. La situación en la que vivo dirá que yo soy estéril, pero yo soy un príncipe del pueblo de Israel. Yo soy un hombre fructífero. Escúchame, este hombre y sus amigos, lo vamos a ver en la palabra en los diferentes capítulos. Cada día, en cada prueba fueron ascendiendo a niveles de autoridad y subieron al trono. Dice la palabra que después de algunos días de ponerlos a prueba, sus rostros eran mejores que los de los demás. Y al cabo del tiempo que debían de estar en la instrucción, no se encontró a jóvenes más sabios, más doctos, más entendidos como Daniel y como sus amigos, judíos también. Quisiera pasar mucho más tiempo en la enseñanza, pero no quiero perder lo que Dios está hablando el día de hoy. En el capítulo 2 de Daniel hay una prueba muy grande. El rey tiene un sueño que lo perturba, y de eso vamos a hablar en la siguiente semana. Pero el capítulo 2 está conectado al capítulo 1. Daniel tuvo la respuesta porque empezó con una propuesta interna: amar la verdad, amar los caminos de Dios, amar el pacto, amar el llamamiento. En estos días que hemos estado estudiando estos temas y preparando este material para la iglesia del Señor, yo le digo al Señor: Dios, por tu misericordia, por tu gracia nos has guardado hasta el día de hoy, y sería muy estúpido de mi parte dejarme envolver otra vez por el pecado. Sería muy tonto perderlo todo a esta altura de mi vida por un pequeño manjar.
del mundo, por unos minutos en el deleite del pecado. Guárdanos, Señor. Guárdanos, Señor. Ponte de ti, guárdanos. Guárdanos, Señor. Guárdanos, Cristo. Guárdanos. Ahí donde estás, si esta palabra ha llegado a tu vida, si esta palabra está haciendo mella en tu corazón y te das cuenta que has estado comiendo la comida de Nabucodonosor, que tú has estado comiendo lo que el mundo te da, dile al Señor: Dios, perdóname. Hoy determino, hoy hago un compromiso contigo, Señor. Hago un compromiso contigo de abandonar la mesa de Babilonia. Tu palabra nos dice que aderezas mesa enfrente de mí, en presencia de mis angustiadores. Señor, tú tienes una mesa. Tu palabra dice en Cantares que es una mesa de banquete. Señor, tú tienes manjares celestiales para los hijos. Y Señor, yo quiero convertirme en un árbol de justicia. Yo quiero ser llamado plantío de Jehová. Señor, yo quiero ser árbol de vida. Señor, yo quiero ser un hombre. Dile al Señor: yo quiero ser un hombre, una mujer que ama tu verdad, que ama tu verdad, que ama tu verdad por encima de todo, que ama a Cristo. Señor, tus palabras son espíritu y son vida. Yo quiero orar en este momento contigo y dile al Señor: Señor, extirpa de mi vida todas las palabras venenosas que fueron sembradas. Dile al Señor en este momento: Señor, limpia mi vida de toda palabra de muerte que fue sembrada en mi corazón, ya sea por mi papá, por mi mamá, por algún familiar, por algún amigo cercano. Señor, yo renuncio a esa palabra de muerte, esa palabra que fue lanzada para matarme, destruirme. Yo resisto a ella, yo renuncio a ella. Y Señor, yo pido que tú siembres en mí tu verdad, tu palabra de verdad. Señor, que esa palabra de mentira y de engaño que fue sembrada en mí sea, Señor, destruida por tu verdad. La verdad de tu evangelio en mi vida, lo que tú me llamas que yo soy. ¿Quién dices tú que yo soy? Dile conmigo al Señor: Señor, yo renuncio a esas palabras. Sáname, sáname, Señor, de toda falsa verdad que fue hablada y que yo comí. Esas palabras que yo comí. Jóvenes, díganle al Señor: Señor, yo renuncio a lo que he comido en la pornografía. Yo renuncio a lo que he comido en las películas que tienen inmoralidad sexual. A esas películas que están llenas de violencia, de ateísmo, de sensualidad. En el nombre de Jesús. Yo renuncio, dile al Señor, iglesia, dile al Señor, si es el caso, yo renuncio al deseo de venganza, a la violencia, a la ira, a la amargura, al rencor, al resentimiento. Yo decido perdonar porque fui perdonado. En el nombre de Cristo Jesús.
hay otro